Buenas noches, profesor. Este es nuestro proyecto de estructura de datos y aquí entonces, por ejemplo, voy a ejecutar el proyecto. Entonces aquí se ve que me carga una pantalla principal de la aplicación. Entonces cuando voy a iniciar, entonces aquí el usuario le dice, la computadora, el programa le dice al usuario que piense en un animal y ponga la cantidad de preguntas que desea que le realice. Ya, en este caso hay una validación de que las preguntas deben ser mayor a uno porque no se podría dar el caso de que no tenga preguntas. Ya, y entonces que también diga una cantidad menor a la que tengo el límite de las preguntas. Por ejemplo, en el caso dado del proyecto serían 20 preguntas, entonces no podría superar ese límite. Ya, pero para este ejemplo práctico yo he hecho un árbol de 3. Entonces si yo pongo 4, entonces también va a dar un error porque debe estar entre el número 1 y 3. Ya, entonces para iniciar el ejemplo voy a empezar en 3. Entonces aquí, por ejemplo, si respondo sí, 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 me dice el programa que estoy pensando en un oso. Ahora, por facilidad he dejado aquí abierto mis documentos de respuesta y aquí se puede comprobar de que si me voy por el camino sí 3 veces, llego a oso. Ya, otro ejemplo también sería como que me voy por diferentes caminos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me quiero ir por sí, por no, ya por no, luego por sí, y luego por no, ahí está diciéndome que estoy pensando en una lechuza. Entonces aquí se ve como que he ido por no, por sí y por no. Ya, entonces aquí en este caso vamos a probar un ejemplo en el que en cambio no se dé ninguna respuesta. Entonces aquí si yo por ejemplo digo que tengo 3 preguntas y por ejemplo si me voy en el caso de no, sí, sí, ahí en este caso va a mostrar que no hay respuestas posibles. Porque si revisamos el documento, vemos que si se va por el camino no y luego se va así, hasta aquí vamos bien en lechuza, pero luego en la última pregunta si yo pongo sí, entonces no va a haber ninguna respuesta. Por lo tanto es efectivo que no existe ninguna respuesta posible. Ya, otro caso también sería el que solamente puedes hacer 2 preguntas. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera sí y sí de nuevo, entonces me tendría que mostrar los animales a los que sí se le cumple 2 veces sí. Es el caso del oso y es el caso del panda. Aquí se puede ver que no hay ningún otro animal que cumpla esos dos, y así como el oso y el panda. Entonces también se puede dar el caso de que solamente sea una pregunta, y entonces aquí por ejemplo nos puede ir por no. Y entonces aquí tenemos que la lechuza también empezó por no, cocodrilo empezó por el no y la paloma también empezó por el no. Ya, entonces ahí estaría todo por el lado de las comprobaciones y las validaciones de todo lo que da el programa. Ahora, también se daba el caso de que se decía que el programa se volvía muy pesado si teníamos un archivo de 20 preguntas. Entonces, aquí voy a probar un ejemplo de un animal que tenga las 20, respondía a 20 preguntas, y ya entonces al crear el árbol quizás se debería volver muy pesado el programa, y esto no pasa. O sea, aquí voy a poner los archivos dentro de mi proyecto. Entonces aquí por ejemplo voy a reemplazar los 2 archivos que están aquí. Entonces aquí los voy a eliminar de momento y aquí voy a poner los 2 archivos. Ya, entonces aquí tenemos que se cargó el de las 20 preguntas. Ya, ahora entonces voy a mi proyecto, entonces vuelvo a ejecutar el programa, y entonces aquí ya, entonces en iniciar está mi método de cargar las 20 preguntas y vemos que como que no ha tardado tanto. Entonces aquí por ejemplo le voy a decir al programa que me muestre, que me deje preguntar 20 veces. Entonces aquí por ejemplo, en el ejemplo yo puse que oso se podía ir por sí todas las veces. Entonces aquí yo por ejemplo respondo las 20 preguntas sí, sí, sí. Entonces se ve que el programa igual no es un programa que se sobrecarga al momento de cargarle un archivo de 20 preguntas y tenga que crear un árbol muy grande. Entonces se ve que es eficiente. Entonces aquí para finalizar, entonces mostraré que al final sí va a salir oso si respondo todo por sí, que era el caso. Entonces aquí ya esto sería todo. Y aquí entonces aquí también se podría terminar el juego, o si no por volver a jugar, y aquí también se podría salir. Eso sería todo, muchas gracias.